¿A dónde ir? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Bueno, mientras intentaba averiguar qué estaba pasando, mi esposo comenzó a ser degradado en el trabajo porque cometía más y más errores. Nunca tuvo una ética de trabajo muy fuerte, así que la degradación no le sorprendió demasiado. Sin embargo, comenzó a olvidar cosas con frecuencia. Decidimos ir al hospital para asegurarnos de que todo estuviera bien. Yo sospechaba que podía ser depresión, pero el médico nos informó que en realidad era Alzheimer de inicio temprano. En términos más simples, era una forma de demencia. Había escuchado que a personas jóvenes les diagnosticaban la enfermedad, pero aún así me sorprendió que mi propio esposo la tuviera. Mi nombre es Sarah Hasson. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora tengo 49 años y mi esposo 53. Nunca tuvimos hijos, así que seguí trabajando. Mis padres fallecieron hace años, pero los padres de mi esposo aún viven, en un tranquilo pueblo rural no muy lejos de nosotros. Son personas amables y cariñosas. Cuando a mi esposo le diagnosticaron Alzheimer, incluso sugirieron llevárselo y me instaron a considerar el divorcio. Pero mi esposo siempre odiaba la idea de vivir en el campo y se negó rotundamente a regresar allí. Tampoco me apresuré a considerar el divorcio solo porque se enfermara. Habíamos estado casados por casi 19 años, compartiendo tanto buenos como malos momentos. Dejarlo solo porque se enfermó no me parecía correcto. Aunque su memoria estaba desvaneciéndose, aún podía funcionar y llevar una vida relativamente normal. La medicación que tomaba parecía ralentizar el progreso de la enfermedad. No estaba tan mal. Aún podía reconocerme y realizar tareas básicas, aunque a veces no respondía cuando le hablaba. En ocasiones actuaba de manera completamente normal. Por lo tanto, era difícil creer que algo estuviera mal. Pero cuando le preguntaba sobre ciertas cosas, a menudo decía que no lo sabía o que no lo recordaba. Cometía más errores en el trabajo, e incluso a veces lloraba cuando no podía entender documentos simples. Un día me dijo: creo que debería dejar mi trabajo. ¿Me apoyarás si lo hago? Viéndolo tan ansioso, no pude decirle que no. Así que terminó renunciando. Desde entonces, rara vez sale de casa, pasando la mayor parte del tiempo en casa. No está causando ningún problema grave, solo ocasionalmente deja cosas fuera de lugar o hace un desorden en la cocina. No es nada demasiado serio. No molesta a nadie, así que lo consideré manejable. Hablé con el médico sobre contratar a alguien para cuidarlo mientras yo estaba en el trabajo, pero el médico me tranquilizó, diciéndome que mi esposo aún tenía suficiente conciencia para detectar el peligro. Dijo que podríamos discutir más opciones cuando la enfermedad progresara. Por ahora, el médico me aconsejó recordarle a mi esposo que cerrara la puerta con llave y que no saliera solo. Aún me preocupaba si estaría bien, pero mi esposo insistía en que podía manejar estar solo. A veces incluso me gritaba si lo presionaba mucho. Cállate, estoy enfermo. Deja de confundirme. E incluso gritaba más fuerte, sé más comprensiva. Sintiendo que todo me superaba, comencé a dejar algunas cosas de lado. 5 años antes del diagnóstico de mi esposo, cuando tenía 39 años, había sido ascendida a jefa de sección en el trabajo. Con el ascenso vino un aumento de salario. Así que, cuando él dejó su empleo, no enfrentamos dificultades financieras inmediatas. Además, teníamos algunos ahorros, por lo que no había razón para entrar en pánico. Afortunadamente, nuestros ahorros se mantuvieron intactos. Estoy agradecida de haber seguido trabajando a lo largo de todo esto. Mi único deseo es que la vida continúe de la manera más normal posible. Sin embargo, últimamente ha estado ocurriendo algo extraño que me ha estado molestando. Las cosas siguen desapareciendo. Artículos que apreciaba mucho, como bolsos de marca, zapatos y ropa que acababa de comprar, han desaparecido. Estas eran cosas caras para las que había ahorrado con el fin de darme un gusto. De vez en cuando, busqué por todas partes, pensando que podría haberlas colocado en algún lugar inusual.
pero no podía encontrarlas. Cuando le preguntaba a mi esposo, él simplemente decía, no lo sé. ¿Recuerdas haberlas llevado a algún lugar?, le pregunté. No, no lo recuerdo, respondió. Y eso era todo lo que decía, repitiéndolo una y otra vez. Empecé a preguntarme si su enfermedad había progresado al punto en que ni siquiera recordaba haber sacado cosas de la casa. Cada vez que volvía del trabajo y le preguntaba qué había hecho durante el día, a menudo respondía, no puedo recordar. El médico me había dicho que el progreso del Alzheimer podía ser lento en algunos casos y más rápido en otros. Pero últimamente, no podía quitarme de encima la sensación de que su condición estaba empeorando más rápido de lo esperado. Si eso era cierto, me preocupaba aún más dejarlo solo mientras yo estaba en el trabajo. Si comenzaba a salir a la calle sin rumbo, no podría manejar todo esto sola. Estaba tan preocupada por la condición de mi esposo que, en secreto, instalé cámaras de vigilancia en la casa. Mi mayor temor era que él comenzara a deambular afuera o a molestar a los demás. Si eso sucedía, necesitaría intervenir y manejarlo de inmediato. Una semana después, tras acostar a mi esposo, me senté nerviosa a revisar las grabaciones de las cámaras. Lo que vi en la pantalla fue mucho más allá de lo que jamás habría imaginado. Mi corazón se desplomó. Allí, en el video, estaba mi esposo trayendo a otra mujer a nuestra casa. Durante los últimos 5 años, no había tenido una conversación real con él. Siempre daba respuestas vagas cuando le preguntaba algo. Pero en las grabaciones, hablaba con esta mujer con total facilidad, como si no tuviera ningún problema. Era difícil creer que ese fuera el mismo hombre diagnosticado con demencia. Lo que me impactó aún más fue cuando me di cuenta de quién era la mujer. Era la doctora que había diagnosticado a mi esposo con Alzheimer, la misma doctora que trabajaba en el hospital donde la empresa de mi esposo lo enviaba para chequeos. ¿Era esto algún tipo de broma cruel? ¿Estaban mi esposo y la doctora confabulados? O peor aún, ¿era todo el diagnóstico una mentira? Mientras escuchaba su conversación, oí claramente la voz de mi esposo en el video. ¿Estás segura de que no se ha dado cuenta?, preguntó. Para nada, respondió la doctora. La demencia es una enfermedad tan conveniente. No tengo que trabajar. Y cada vez que surge algo, simplemente digo, no lo recuerdo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo, el hombre al que había estado apoyando durante años, trabajando duro para cuidarlo, estaba utilizando su enfermedad como excusa para vivir una vida cómoda mientras yo cargaba con todo. Eres terrible, lo provocó la doctora. Haces que tu esposa trabaje mientras tú te relajas en casa y me traes aquí a escondidas. Oye, fue tu idea, dijo mi esposo, riendo. Cuando dije que quería dejar de trabajar, tú dijiste que sería perfecto. Y lo fue. No pensé que funcionaría tan bien. La mujer cruzó las piernas y se rió con él, tan arrogante. Ella está ganando todo ese dinero ahora. ¿No la promovieron? Gana más que yo y probablemente me mira por encima del hombro. Pero gracias a ella, podemos disfrutar de este tiempo juntos. Mi esposo se rió. Bueno, básicamente es mi cajero automático ahora, así que más vale que siga trabajando duro. Pam. Así me llamaba. Y como si eso no fuera suficiente, la mujer le preguntó, ¿no la llamaste tu ama de llaves el otro día? Sí, ama de llaves y cajero automático, respondió entre risas. Estaba congelada, mirando la pantalla. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Las palabras del video seguían repitiéndose en mi cabeza. Y entonces mi esposo dijo algo que me dolió aún más. Oh, por cierto, no saques tantas cosas de la casa. Mi esposa ha empezado a notar que faltan cosas. La mujer se encogió de hombros. ¿Por qué no le dices que olvidaste dónde las pusiste? Échale la culpa a la enfermedad. Él se rió de nuevo. Sí, ninguna otra enfermedad es tan conveniente como esta. En ese momento, todo me golpeó de golpe.
Durante 5 años, había estado a su lado, trabajando duro, cuidando la casa y esforzándome por apoyarlo sin cuestionar nada. Todo esto se sentía como una broma cruel. Había estado viviendo en la oscuridad, sin saber cómo me estaban engañando. Mi cuerpo se sentía drenado de toda energía. No sabía cómo reaccionar. Y, por alguna razón, comencé a reír. Tal vez finalmente había perdido el control, o quizás estaba tan abrumada por la ira, la tristeza, la frustración y la desesperación, que reír era lo único que podía hacer. Pero la pesadilla no había terminado. Más tarde, revisé nuestra cuenta bancaria y, para mi horror, el saldo era 0. Cada dólar que había ahorrado desde que nos casamos había desaparecido. Mi esposo había gastado todo. En ese momento, sentí que mi mundo entero se había derrumbado. Como si todo por lo que había trabajado, todos mis esfuerzos, no hubieran servido de nada. A la mañana siguiente, cuando salió el primer rayo de sol, mi esposo se despertó luciendo completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó casualmente. Quería gritar. Quería agarrarlo y exigirle respuestas, pero me contuve. Aún no tenía idea de que yo sabía todo. La urgencia de enfrentarlo en ese mismo momento era abrumadora. Pero logré resistir. ¿Qué planeas hacer hoy?, pregunté, con la voz temblorosa. Me miró confundido. ¿Por qué me preguntas eso? Solo tengo curiosidad, respondí, apenas conteniendo mi ira. ¿Qué haces en casa todo el día?, continué. Bueno, ya sabes, me encantaría trabajar como tú, pero estoy enfermo, así que solo intento no meterme en problemas, dijo con una sonrisa falsa. ¿Cómo podía mentir tan fácilmente? Apenas podía mirarlo. Pensé en solicitar el divorcio, usando su infidelidad como motivo para pedir una pensión. Después de todo lo que había descubierto, tenía todas las razones para dejarlo. Pero cuando pensaba en los últimos 5 años y en todo lo que había sacrificado, me llenaba de rabia. Rompí en llanto, abrumada por lo injusto de todo. Las personas que hacen cosas tan crueles suelen intentar salir del problema con bromas o excusas débiles. Pero, sin importar lo que dijera, nada podía justificar lo que había hecho. Pasaron unos días mientras trataba de pensar cuál sería mi próximo paso. Solo ver su rostro me revolvía el estómago. Pero me mantuve paciente. Dejé las cámaras encendidas y mi esposo seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Todavía traía a la doctora a nuestra casa cuando yo no estaba. Un día, le pregunté casualmente, «Oye, ¿alguien vino hoy?» Me pareció oler a alguien más en la casa. Tal vez alguien pasó, dijo, rascándose la cabeza. Tal vez era un vendedor, pero no lo recuerdo. Apenas pude contener mi disgusto, pero me obligué a sonreír. ¿Y cómo te sientes? Pareces estar mejor últimamente, ¿te está funcionando el tratamiento? No lo creo. Si acaso, siento que mi memoria está empeorando, dijo, casi de manera convincente. La doctora dijo que, una vez que tienes la enfermedad, puedes frenarla, pero no curarla. Es cierto, dije, siguiendo el juego. Esa doctora, era bastante guapa, ¿no crees? ¿Lo era? Ni siquiera recuerdo su cara, respondió, fingiendo inocencia. Me sorprendía cuánto tiempo podía mantener esta farsa. Ya no podía quedarme de brazos cruzados sin decir nada. Tomé las grabaciones y fui a visitar a mis suegros. Siempre habían sido tan amables y considerados conmigo, pero seguían siendo los padres de mi esposo. Una parte de mí temía que se pusieran de su lado sin importar lo que él hubiera hecho. Temía que dijeran que él me había engañado porque yo no había sido lo suficientemente buena, o que me culparan por no entender por qué no quería trabajar. Aún así, no tenía a nadie más a quien acudir. Si se ponían de su lado, pensé que simplemente lo aceptaría, pediría el divorcio y seguiría adelante. Señor y señora Jason, comencé cuando llegué a su casa. Siento molestarlos de esta manera, pero necesito hablar con ustedes sobre algo importante.
Mi suegra me miró preocupada. Te ves tan agotada. ¿Qué ha pasado? Me invitó a entrar, ofreciéndome algo caliente para comer. Su amabilidad casi me hizo llorar. Estaba tan asustada de cómo reaccionarían, pero no tenía nada de qué preocuparme. Después de mostrarles el video de mi esposo y la doctora, mis suegros inmediatamente se arrodillaron, con lágrimas en los ojos, pidiéndome disculpas. Mi hijo, tan tonto, dijo mi suegro. Lo siento mucho, Sara. No teníamos idea. Mi suegra agregó, sosteniéndome las manos, por favor, perdónanos. En lugar de culparme, lloraron conmigo, y en ese momento sentí como un enorme peso se levantaba de mis hombros. La tensión que había acumulado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a liberarse. Aunque seguía furiosa con mi esposo, saber que tenía a alguien de mi lado significaba el mundo para mí. Hubo una cosa más que me trajo algo de alegría en ese oscuro momento, una promoción inesperada en el trabajo. Me ofrecieron el puesto de jefa de departamento, y fue como un rayo de esperanza. Me recordó que todo mi esfuerzo no había pasado desapercibido. Todavía había un lugar para mí donde podía prosperar. Sara. ¿Me estás escuchando? La voz de mi esposo me sacó de mis pensamientos. ¿Qué? Oh, lo siento. Estaba distraída, respondí, fingiendo estar despistada. Estás actuando raro, dijo, entrecerrando los ojos. Su comentario me dio una idea. Sonreí para mis adentros y contesté, bueno, tal vez yo también esté perdiendo la memoria. La demencia no es broma, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par, y supe que había captado su atención. Desde ese día, comencé a imitar sutilmente las cosas que él había dicho sobre su enfermedad, las mismas que había usado para engañarme. Cada día dejaba pequeñas pistas. ¿Qué estaba haciendo antes?, le preguntaba, fingiendo haber olvidado. He estado cometiendo errores en el trabajo. No recuerdo cómo usar la lavadora. Con el tiempo, mi esposo se fue inquietando cada vez más. Podía ver el miedo apoderándose de él. Pensaba que yo podía estar perdiendo la memoria, tal como él había fingido. Entonces, un día llegué a casa y descubrí que se había ido. Había dejado una nota y los papeles del divorcio ya llenos. No quiero causarte más problemas, así que he decidido divorciarme de ti. Por favor, no me busques. Isen. No me sorprendió. Sabía exactamente por qué había huido. Pensaba que yo tenía demencia y no quería quedarse atrapado cuidándome. Por supuesto, sabía dónde estaba. Había alquilado un apartamento para continuar su relación con la doctora. Esto también fue revelado en las grabaciones de las cámaras ocultas. Incluso lo escuché reírse mientras le decía a la doctora, he movido mis ahorros, así que no tengo que preocuparme por el dinero por un tiempo. No tenía idea de lo que se avecinaba. No perdí tiempo en presentar los papeles del divorcio y enviarle una factura por la pensión alimenticia y la división de bienes a su nuevo apartamento. También envié lo mismo a la casa de la doctora por correo certificado. Resulta que la doctora estaba casada y vivía en los suburbios con su familia. Su esposo merecía saber lo que estaba ocurriendo, así que le envié una copia del video también. No pasó mucho tiempo antes de que mi esposo me llamara, desesperado. ¿Qué demonios es esto? ¿Pensión alimenticia? Sí, respondí con calma. ¿Vas a pagar pensión por engañarme? ¿Estás hablando en serio?, tartamudeó. ¿Y se lo enviaste a la doctora también? Por supuesto. Su esposo merece saberlo, ¿no crees? Estoy segura de que ahora mismo están lidiando con ese desastre. Además de los documentos legales, le envié a mi esposo una copia de las grabaciones de las cámaras ocultas. Se quedó sin palabras cuando se dio cuenta de cuánto sabía. Tú, murmuró. ¿Cómo descubriste todo? Yo también me sorprendí, le dije con una sonrisa irónica. No puedo creer que hayas caído en mi actuación. Me engañaste, gritó.
Pero de nada servía. No tenía ningún argumento. Yo te engañé, respondí, levantando una ceja. ¿Después de todo lo que has hecho? ¿De verdad crees que tienes algún derecho a estar enojado? Después de fingir tener demencia durante 5 años, viviendo de mi salario y trayendo a otra mujer a nuestra casa, su actitud altanera se desvaneció rápidamente. Murmuró algo, con palabras entrecortadas, como si no supiera qué decir. Pero sobre la división de bienes, balbuceó. No me queda nada. Sonreí fríamente. Todavía tenemos tus ahorros, ¿verdad? Hizo una pausa y luego su expresión cambió. Ya los he gastado todos, admitió. No queda nada. A pesar de todo lo que había sucedido, seguía intentando evadir su responsabilidad. Pero esta vez no había escapatoria. Tenía todo lo que necesitaba, pruebas en video, documentos y la verdad. No pareces darte cuenta, le dije, con voz firme. Puse cámaras en la casa. Escuché cada palabra que le dijiste a la doctora. Tengo todas las grabaciones, y esto se acabó. Tengo pruebas sólidas. Le dije con determinación. Y tus padres lo saben todo. Están furiosos. Apenas dije eso, explotó. ¿Cómo te atreves a contarles esto?, gritó, lleno de rabia. Aún no parecía comprender que no tenía derecho a gritarme. La ironía de todo era casi cómica. Por suerte, habló tanto durante nuestras conversaciones que me ahorró el gasto de contratar a un investigador privado. Cuando le señalé esto, se quedó en silencio, tal vez sin saber qué decir, y luego colgó el teléfono abruptamente. Un mes después, me llamó de nuevo. Esta vez había una nota de confusión en su voz. ¿Qué está pasando? ¿De qué hablas?, pregunté. Acabo de ir al apartamento y me dijeron que ya fue cancelado. Casi me reí. ¿Qué apartamento? Nuestro apartamento, respondió, con molestia. La absurdidad de su pregunta era increíble. Después de todo, él fue quien dejó los papeles del divorcio. ¿De verdad pensaba que podía volver a mi vida así como así? Cuando le dije que había cancelado el contrato de arrendamiento justo después de que se fue, su furia se encendió nuevamente. ¿Qué quieres decir con que cancelaste el contrato sin decirme?, exigió. Le expliqué que, como estaba desempleado, ya no podía ser el inquilino. Así que, una vez que dejó su trabajo, transferí el contrato a mi nombre. La decisión de terminar el contrato fue mía y solo mía. Compré un condominio. Ahora vivo allí, añadí, sintiendo un sentido de finalización. ¿Lo compraste cómo?, preguntó, incrédulo. Con la pensión alimenticia que recibí de ti y de tu amante, además de los ahorros que recuperé, respondí. Es un lugar pequeño, pero es mío. Es mi castillo. ¿De verdad? Bueno, voy para allá, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. ¿No tienes una novia a la que ir?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Terminé con ella, murmuró. Su esposo se enteró de que le engañaba y se divorció de ella. Está hecha un desastre. Perdió su reputación en el hospital, la demandaron por cometer un error en un diagnóstico, y ahora está endeudada. Tanto su exesposo como yo la estamos demandando por pensión alimenticia. Oh, de verdad, dije, apenas ocultando mi sarcasmo. Así que he decidido que voy a empezar de nuevo contigo, declaró, como si eso fuera a arreglarlo todo. La pensión alimenticia debería cancelarse ahora, ¿verdad? Podemos recuperar ese dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad pensaba que lo aceptaría de vuelta después de todo? Sentía ganas de reírme, pero en lugar de eso, hablé con calma. Estás loco, le dije. ¿Por qué debería pagar algo? Estamos divorciados y no quiero volver a verte nunca más. No hay ninguna posibilidad de que volvamos a estar juntos. Con eso, colgué el teléfono y bloqueé su número de inmediato. Había terminado. Al parecer,
después de nuestra llamada, mi ex esposo fue a visitar a sus padres, probablemente pensando que lo recibirían. Pero lo que no sabía era que ellos habían vendido su casa y se habían mudado a un apartamento para personas mayores. Me contaron que se sorprendió al ver el letrero de "Se vende" frente a la casa. Los contactó, pero ellos se negaron a ayudarlo. Teníamos a un abogado trabajando en la recolección del dinero restante de la división de bienes y la pensión alimenticia, así que no le quedaría mucho de todos modos. Había perdido su trabajo, no podía pagar el alquiler de su apartamento y, finalmente, fue desalojado. Sin tener a dónde ir, debió haber recurrido a sus padres, solo para descubrir que ellos habían previsto esto y se mudaron para evitar que regresara. Sus padres me dijeron más tarde, si nos hubiéramos quedado, podría haber intentado volver a vivir con nosotros. No podíamos permitir que eso pasara, Sara. No queríamos que sufrieras por su culpa. Por lo que he escuchado, ahora está trabajando como empleado en una fábrica, viviendo allí. Pero su pereza no ha cambiado. Constantemente lo regañan los empleados más jóvenes, e incluso han llegado a golpearlo. A pesar de su situación desesperada, sigue intentando contactar a sus padres para pedir ayuda, pero lo han rechazado cada vez. Han pasado varios meses desde el divorcio y sigo en contacto con mis suegros. Son como verdaderos padres para mí, siempre preocupados por mi bienestar. Planeo mantenerme cerca de ellos y cuidarlos si alguna vez me necesitan. En cuanto a mí, he sido ascendida a gerente de departamento y mi salario ha aumentado. La vida es tranquila ahora, y estoy disfrutando plenamente de mi tiempo a solas.